Imagina entrar en un templo, sentir el olor de la madera antigua, escuchar los cánticos resonando y, aún así, percibir un silencio extraño en tu alma. Es como si algo sutil, pero poderoso, estuviera fuera de lugar. Clive Staples Lewis nos advertía que el mal no suele presentarse de manera estridente, sino con disfraces delicados, casi imperceptibles. Y es precisamente en ese disfraz donde muchas iglesias terminan, sin darse cuenta, convirtiéndose en instrumentos de todo aquello que juraron combatir. ¿Alguna vez te has preguntado si tu comunidad de fe realmente está sirviendo a Dios? ¿O si en la práctica está caminando en contra de Él? Ese cuestionamiento puede parecer duro, incluso incómodo, pero es necesario. Al fin y al cabo, Lewis insistía en que la fe no puede sostenerse solo en rituales o tradiciones, sino en la verdad que transforma. Una iglesia puede estar llena, vibrante en apariencia, pero vacía en esencia. Y cuando esa esencia se pierde, lo que queda no es vida, sino una sombra peligrosa, un reflejo distorsionado del Evangelio. Es en este terreno sutil donde surgen las señales aterradoras de que algo anda mal. Muchos cristianos prefieren cerrar los ojos ante estas evidencias, creyendo que el simple hecho de estar en una congregación ya los protege de cualquier desviación. Pero Lewis nos recuerda que la mayor trampa del enemigo es precisamente hacernos creer que estamos seguros, cuando en realidad estamos siendo conducidos lejos de la verdad. Una iglesia puede mantener el nombre de Cristo en los labios, pero negar su poder en el corazón. Por eso, identificar estas señales no es mera curiosidad. Es una cuestión de supervivencia espiritual. Tal vez ya hayas sentido una incomodidad, una duda o incluso un vacío que no logras explicar al participar de los cultos. No ignores eso. Como decía Lewis, las señales más claras del mal no siempre son las más ruidosas, sino aquellas que se esconden en lo común, en lo rutinario, en lo que parece normal. La normalidad puede ser la cortina que oculta una desviación profunda. Lo que hoy parece solo un detalle, mañana puede convertirse en prisión. Por eso, en los próximos minutos, vamos a exponer 5 señales aterradoras que pueden revelar que tu iglesia, en vez de caminar con Dios, puede estar en contra de Él. Lo que vas a escuchar puede sacudir tus certezas, pero también puede abrir tus ojos para discernir entre la luz y la sombra. Porque, como afirmaba Lewis, el verdadero cristianismo no teme a la verdad. Al contrario, la enfrenta de frente, incluso cuando esa verdad duele. Y solo enfrentando el dolor podemos finalmente encontrar la sanidad. La primera señal: cuando la verdad es sustituida por la opinión. Lewis advertía que el cristianismo no es invención humana, sino revelación divina. Eso significa que la iglesia no tiene autoridad para remodelar la verdad según conveniencias culturales o personales. La primera señal aterradora de que una iglesia puede estar en contra de Dios es cuando el mensaje central del Evangelio comienza a ser reemplazado por opiniones humanas. El púlpito deja de resonar con las palabras de Cristo para convertirse en escenario de ideas, consejos motivacionales y discursos que suenan agradables, pero carecen de poder espiritual. Ese cambio es sutil y peligroso, porque el ser humano tiende a preferir lo que acaricia el ego en lugar de lo que confronta el corazón. Lewis decía que las mayores mentiras son aquellas que contienen una pizca de verdad, y eso es exactamente lo que sucede. La palabra se mezcla con filosofías humanas hasta perder su fuerza original. Cuando la voz del pastor o del líder se vuelve más importante que la voz de Dios, estamos ante una desviación profunda. La consecuencia de esto es que los fieles comienzan a ser alimentados con migajas en lugar del pan de vida. Hay entusiasmo momentáneo, pero no hay transformación verdadera. Lewis nos recordaba que un cristianismo diluido no sirve para nada, porque pierde tanto la esencia de la fe como el coraje de confrontar el pecado. Es como ofrecer agua turbia a quien está sediento. Mata la ilusión de la sed,
pero no sostiene la vida. Muchos no perciben este cambio porque en la superficie todo parece saludable. Los cultos siguen llenos, la música suena animada y los aplausos resuenan. Pero, como decía Lewis, no todo lo que parece vivo está realmente vivo. La ausencia del evangelio auténtico es un síntoma mortal que corroe en silencio. Por eso, la primera señal de alerta es esta. Si tu iglesia habla mucho sobre lo que los hombres piensan y poco sobre lo que Dios dijo, es hora de abrir los ojos. La verdad puede herir, pero solo ella libera. Y si una comunidad de fe no tiene el valor de proclamarla, ya está más cerca de las tinieblas que de la luz. La segunda señal, cuando la adoración se convierte en espectáculo. Lewis insistía en que la verdadera adoración nace de un corazón rendido, no de un público entretenido. La segunda señal aterradora de que una iglesia puede estar en contra de Dios es cuando el culto deja de ser un encuentro con lo sagrado y se transforma en entretenimiento humano. La música es más un show que una alabanza, las luces ciegan más de lo que iluminan, y la presencia de Dios es sustituida por la actuación de los hombres. Este peligro es más real de lo que muchos imaginan. Una iglesia puede parecer vibrante, moderna y llena de energía, pero si la esencia de la adoración es agradar a las personas en lugar de honrar a Dios, entonces estamos frente a un escenario, no a un altar. Lewis decía que, cuando nos inclinamos ante algo menor que Dios, lo convertimos en ídolo. Y el espectáculo religioso es uno de los ídolos más seductores de la era moderna. El resultado es que los fieles salen impresionados, pero no transformados. Comentan sobre la calidad de la banda, pero no sobre la profundidad del mensaje. Sienten un escalofrío momentáneo, pero no experimentan arrepentimiento genuino. Lewis recordaba que las emociones no son la base de la fe, porque pueden manipularse y evaporarse rápidamente. Lo que sostiene la vida espiritual no es la emoción pasajera, sino el encuentro real con la verdad eterna. Claro que no hay mal en usar arte, música o belleza en la adoración. El mismo Lewis veía la belleza como un reflejo de Dios. El problema comienza cuando esos elementos dejan de ser ventanas hacia la eternidad y pasan a ser espejos que reflejan solo al hombre. La gloria que debería subir al cielo queda atrapada en el escenario. Si percibes que tu iglesia mide el éxito de un culto por el nivel de aplausos o por la intensidad emocional, en lugar de por la presencia de Dios, abre los ojos. El espectáculo puede entusiasmar por una noche, pero solo la verdadera adoración tiene el poder de liberar un alma. La tercera señal, cuando el pecado es suavizado. Lewis no tenía miedo de confrontar el pecado, porque sabía que ignorarlo era condenar al alma a la esclavitud. La tercera señal aterradora de que una iglesia puede estar en contra de Dios es cuando el pecado es relativizado, minimizado o incluso justificado. Palabras duras son suavizadas, conceptos bíblicos son diluidos, y lo que Dios llama tinieblas pasa a presentarse como una zona gris. Este es un camino extremadamente peligroso, porque destruye la conciencia espiritual. Lewis decía que la peor trampa no es cometer un pecado, sino perder la capacidad de llamarlo por su nombre. Una iglesia que teme ofender a los pecadores en vez de liberarlos, está más preocupada en mantener números que en salvar almas. Y eso es lo opuesto al Evangelio. El resultado de esta suavización es una comunidad cómoda en el error, pero incapaz de experimentar el poder transformador de la gracia. Al fin y al cabo, si el pecado no es reconocido, tampoco hay necesidad de arrepentimiento, y sin arrepentimiento, no hay perdón. Lewis recordaba que Cristo murió por pecadores, no por inocentes imaginarios. Pero cuando la iglesia borra la palabra pecado, también borra la necesidad de la cruz. Poco a poco, la congregación comienza a creer que todo está permitido,
que Dios es solo un espectador indulgente que nunca corrige a sus hijos. Pero Lewis enfatizaba: Dios es amor, pero también es santo. Amar sin santidad es permisividad, y santidad sin amor es tiranía. El equilibrio solo existe cuando ambos caminan juntos. Por lo tanto, si en tu iglesia el pecado dejó de ser llamado pecado, es señal de alerta máxima, porque una fe que no confronta el error nunca podrá conducir a la salvación. El Evangelio no fue hecho para acariciar conciencias, sino para liberarlas de las cadenas invisibles. La cuarta señal: cuando el orgullo domina el liderazgo. Lewis escribió que el orgullo es el mayor de todos los pecados, porque sustituye a Dios por el ego humano. La cuarta señal aterradora de que una iglesia puede estar en contra de Dios es cuando sus líderes comienzan a actuar movidos por vanidad, control y deseo de poder. El púlpito deja de ser un lugar de servicio y se convierte en un trono. Este tipo de liderazgo es peligroso porque manipula en lugar de pastorear. El líder orgulloso no ve al rebaño como almas que deben ser cuidadas, sino como un público que alimenta su propio estatus. Lewis nos recuerda que el verdadero líder cristiano siempre debe señalar a Cristo y no a sí mismo. Cuando los reflectores están más sobre el hombre que sobre Dios, el corazón de la iglesia ya está corrompido. La consecuencia es devastadora. En lugar de formar discípulos, se crean fanáticos. En lugar de conducir a las personas a la madurez espiritual, se genera dependencia emocional. Y cuando el líder cae, porque tarde o temprano el orgullo siempre cobra su precio, toda la estructura se derrumba. Lewis decía que Dios no puede bendecir a un corazón que solo busca a sí mismo. Y esto se aplica también a quienes guían comunidades de fe. Esta señal puede percibirse en pequeños detalles: cuando los líderes se vuelven intocables, cuando no admiten corrección, cuando buscan aplausos más que servir en silencio. Es en esos gestos donde el orgullo se revela. Si percibes que tu iglesia gira más en torno a la figura de un hombre que a la persona de Cristo, mantente alerta, porque la fe nunca fue construida para exaltar personalidades humanas, sino para engrandecer el nombre de Jesús. La quinta señal: cuando la presencia de Dios es sustituida por la rutina. Finalmente, llegamos a la señal más sombría de todas. Lewis decía que el diablo se alegra cuando transformamos la fe en simple rutina. La quinta señal aterradora de que una iglesia puede estar en contra de Dios es cuando la presencia viva del Espíritu Santo es cambiada por la frialdad de las costumbres. Los cultos se realizan, los himnos se entonan, las oraciones se dicen, pero todo sin vida, sin fuego, sin poder. Este es el tipo de muerte más difícil de detectar, porque se esconde bajo la apariencia de normalidad. La iglesia parece funcionar bien, pero espiritualmente está en coma. Lewis nos recuerda que la fe no es una actuación repetida, sino una experiencia viva y constante con el Dios que habla, mueve y transforma. Cuando eso se pierde, lo que queda es solo una cáscara religiosa. El peligro es que muchos se acomodan a esa rutina muerta, creyendo que así siempre ha sido. Pero el cristianismo verdadero nunca se reduce a repetir fórmulas. Es una invitación diaria a la transformación, al confrontamiento, a la intimidad con Dios. Cuando la llama se apaga y nadie lo percibe, la iglesia ya se ha convertido en un museo del pasado y no en un templo de vida. Lewis decía que la ausencia de Dios es la peor forma de presencia. Una iglesia sin la vida del Espíritu puede tener nombre de que vive pero está muerta. Y nada asusta más que esto: estar delante de algo que parece sagrado, pero que ya no lleva el soplo divino. Por eso, la quinta señal es la más seria. Si tu iglesia mantiene la estructura, pero ha perdido la presencia, ya no está solo distante de Dios, puede estar en contra de Él. Y es en ese momento cuando cada cristiano necesita decidir: ¿me voy a acomodar a la rutina muerta o voy a buscar de nuevo la llama viva del Evangelio? A lo largo de este video, vimos que el enemigo no siempre se presenta de manera explícita.
Muchas veces, como decía Lewis, trabaja en el silencio, en lo sutil y en lo aparentemente inofensivo. Una iglesia puede tener nombre de fe, apariencia de piedad e incluso aplausos de multitudes, pero si la verdad es cambiada por opiniones, si la adoración se convierte en espectáculo, si el pecado es suavizado, si el orgullo gobierna el liderazgo y si la presencia de Dios es sustituida por la rutina, entonces ya no camina con Cristo, se aleja de Él, aunque siga proclamando su nombre. Esto no es solo una advertencia sobre instituciones, es un llamado personal, porque, al final, la iglesia somos nosotros, y cada señal descrita también puede reflejarse en nuestras propias vidas. Si aceptamos una fe diluida, una adoración vacía o una rutina sin presencia, corremos el riesgo de vivir el mismo engaño. Lewis recordaba que el mal se alimenta precisamente cuando dejamos de velar. Por eso, más que identificar fallas externas, necesitamos confrontar nuestro propio corazón. Pero hay esperanza. Cristo nunca abandona a aquellos que lo buscan de todo corazón. Incluso cuando la iglesia falla, cuando los líderes se corrompen o cuando la rutina apaga la llama, Dios sigue llamando a hombres y mujeres dispuestos a rendirse a su presencia real. Lewis nos enseñaba que la fe verdadera no se sostiene en sentimientos pasajeros, sino en la firme decisión de permanecer en la verdad, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca derrumbarse. Por eso, la reflexión que queda es simple, pero poderosa. ¿Tu vida y tu iglesia te están acercando a Dios o alejando de Él? Esa es la pregunta que no podemos ignorar, porque al final no serán los aplausos, los espectáculos, ni las tradiciones los que permanezcan, sino solo aquello que nació del encuentro auténtico con Cristo. Y si ese encuentro aún no es la esencia de tu fe, quizás sea hora de comenzar de nuevo. Y antes de terminar, quiero invitarte a continuar este camino conmigo. Si este video habló a tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder los próximos contenidos. Deja también tu like, eso ayuda a que el mensaje llegue a más personas. Y comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Cuál de estas 5 señales percibiste más claramente en tu caminar? Tu voz puede ser la confirmación que alguien necesita para abrir los ojos hoy.